Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero continuar con un tema que he perseguido en algunos videos previos, más bien en un video previo, que tiene relación con la obra de Martin Heidegger o como se pronuncie ese nombre. En esta ocasión quiero sacar a colación un tema que cuando se habla de este autor es poco frecuente que se mencione. Heidegger en ciertas partes de Ser y Tiempo hace una construcción del espacio. Hace una construcción del espacio porque va a definir al ser ahí como un ser en el mundo. Y como mencioné en un video previo, cuando habla del ser en el mundo, lo descompone en tres partes. Es una relación binaria, es el mundo, el ser que es en el mundo y el el conectivo que conecta al ser con el mundo. Este va a decir Martin Heidegger, denota una cierta familiaridad, una manera de ubicarse en ese mundo, que no es necesariamente una espacialidad en el sentido geométrico, aunque realmente Heidegger no menciona en ninguna parte la palabra geometría, quizá porque la toma demasiado literalmente como medida de la Tierra, y él lo que quiere decir es una formulación del espacio y la espacialidad en la que no es precisamente la relación métrica la que va a ser la determinante o fundante, sino en gran medida otro tipo de relaciones de las que hablaremos brevemente a continuación de que haga la presentación de un libro en sus versiones inglesa y española. Un libro donde se habla de la geometría desde un punto de vista axiomático, y es ese otro medio, otro camino, no el camino fenomenológico, que es el camino que presenta Heidegger, de construir el espacio, sino el camino postulacional o axiomático. La versión en inglés habla de postulados, la versión en español habla de axiomas, pero en este caso no se deben tomar estas palabras en su sentido de proposiciones irrebatibles o dogmas, sino simples postulados, postulados que se toman de manera no necesariamente arbitraria ni necesariamente subjetiva, sino de una manera guiada por el conjunto de resultados a los que se quiere llegar por lo general. Por lo general en la geometría, cuando se parte de una serie de axiomas, con esos axiomas se pueden obtener ciertos resultados. Al variarse esos axiomas, al cambiarse un poco, se obtienen otros resultados y otros sistemas es de los que estamos hablando. En geometría lo más famoso es el cambio del quinto postulado de Euclides en cualquiera de sus versiones por su negación, el, el, por una por su negación, que en este caso no es unívoca, por lo tanto quizá no sea una negación si se ponen a pensarlo. Cuando ustedes hablan del axioma del quinto postulado o axioma de las paralelas, mencionan que por un punto externo a una recta pasa una única recta, pero sus negaciones son dos. Puede pasar ninguna recta o infinitas rectas. Ninguna recta o infinitas rectas. Y como en alguna ocasión les mencioné, esto significa que puede haber un sistema, una coordenada para un punto en un sistema de coordenadas cartesiano, ninguna coordenada o infinitas coordenadas. Eso significa, y eso se explota cuando se habla de geometría proyectiva. Bien, vamos al libro. La versión en español es esta. El autor es Leonard Blumenthal. Leonard Blumenthal. La traducción al español es Geometría Axiomática. Esta es la editorial Aguilar. Me parece que es la editorial Aguilar. En la colección técnica Ciencia y Técnica de la editorial Aguilar. Geometría Axiomática. El autor es Leonard Blumenthal. Se puede ver, el libro es chiquito, es pequeño. Libro pequeño, bueno, lo comparamos con otro, para que vean que es pequeño. Ahorita volvemos sobre la versión inglesa. Esta versión en español tiene una introducción dirigida directamente al lector hispano, escrita por Leonard Blumenthal en 1963 cuando se encontraba en Madrid, España. Dice así: este libro, escrito para estudiantes y profesores de matemáticas, y en los primeros capítulos incluso para el hombre de la calle, para el hombre de la calle, para el hombre que no tiene ningún tipo de formación ni ningún tipo de ambición de conocimiento matemático, a diferencia de estudiantes y profesores que son quienes dicen que poseen ya alguna idea de lo que es la matemática.
Presenta un estudio de las geometrías del plano desde el punto de vista abstracto, que muestra la unidad existente entre geometría y álgebra. Para él, la radicalización del programa cartesiano es toda álgebra, todo sistema algebraico va a tener una interpretación geométrica y toda geometría va a tener una representación algebraica. Esto será más o menos la idea. El prólogo de la edición original va a hacer referencia, el prólogo, aquí se llama así, prólogo de la edición original, hará referencia a un libro del que ya he hablado en estos videos, que es Matemáticas desde un punto de vista avanzado, de Felix Klein. En particular he mencionado muchas veces el tomo 2, que es el tomo que trata sobre la geometría, que es el que yo más conozco, y aquí va a resultar interesante ponerlo en correspondencia, oposición o bien simplemente en paralelo con este libro de Blumenthal. La manera en cómo Klein trata las geometrías es desde el punto de vista teórico grupal, que es lo que el siglo XIX nos legó. Una geometría es un grupo de movimientos. Una geometría es un grupo de movimientos. La forma del espacio es realmente un problema empírico que solamente se puede atacar, y es necesario que recordemos esto, que solamente se puede atacar desde el punto de vista de los movimientos que somos capaces de realizar en el espacio. Por supuesto, no se habla de un sujeto, se habla de grupos de transformaciones. Los grupos de transformaciones se representan, por supuesto, con postulados, y cada grupo ha de tener una diferente representación del espacio. Cada grupo representa un concepto del espacio. El grupo de las rotaciones, el grupo de las traslaciones nos representa un espacio homogéneo e isotrópico, como bien les dicen siempre a los que estudian física en sus libros de mecánica. Ese sería el concepto de espacio cuando tomamos en cuenta el grupo euclídeo. Un espacio isótropo, un espacio homogéneo. El punto de vista de Blumenthal no va a ser este. El punto de vista de Blumenthal es la construcción de la geometría desde un punto de vista axiomático o postulacional. En la versión en inglés de este libro nos va a hablar de postulados en lugar de axiomas. En esta versión, por supuesto, siempre va a mencionar sistemas axiomáticos. Vean, capítulo 3, a ver si se alcanza a ver, capítulo 3, sistemas axiomáticos. La versión en inglés que tengo aquí ni siquiera se llama geometría axiomática, se llama un punto de vista moderno de la geometría de Leonard Blumenthal. Tengo aquí la edición Dover porque es la que más fácilmente se puede conseguir. Esta aparece en 2017, es reciente, bueno, relativamente reciente, 7 años, de una edición publicada en 1980 por Freeman and Company de San Francisco. Todavía por ahí se puede encontrar este libro en la versión inglesa sin mucho problema. El capítulo que les mencioné, el capítulo 3, se llama aquí en este caso no sistemas axiomáticos, sino sistemas postulacionales. Postulado y axioma no tienen el mismo campo de referencia semántico, pero aquí podemos, por el momento, por lo pronto, al menos para los fines de esta charla tan breve, podemos tomarlos como sinónimos, postulado y axioma, aunque en general quizá en otros contextos no resulten ser lo mismo. Aquí, para esta charla, como ya dije, lo vamos a tomar como sinónimos. Aquí tenemos la versión en inglés, es exactamente lo mismo, nada más que en inglés. Esa es la única diferencia. Aquí define de manera postulacional la adición vectorial. Va a hablarnos mucho de vectores, la definición de adición vectorial, teorema, la conmutatividad de la adición vectorial, linealidad del operador ternario, etc. Va a hablar mucho de geometría proyectiva, por supuesto de los teoremas de Desargues y Pascal, que están realmente en el centro de toda reflexión sobre la geometría proyectiva, especialmente si se quiere construir. Entonces, como dice aquí, va a construir las geometrías desde un punto de vista de los postulados. Por lo tanto, pues para pasar de una geometría a otra, lo que va a hacer es realmente cambiar los postulados. Y ya. ¿De dónde salen los postulados?
Ese es un problema fundamental en la geometría. Se nos puede decir, surgen de la subjetividad del sujeto, surgen de las ideas del sujeto. El sujeto los puede variar libremente en su imaginación y puede tomarlos, digamos, como representaciones o como conceptos de una cierta realidad empírica. La geometría como representación de una cierta realidad empírica. Pero, por supuesto, esta ya no es el punto de vista moderno. El punto de vista moderno es que la geometría no necesariamente viene de una realidad empírica, sino que se representa abstractamente. Esto es necesario recordarlo, porque esa es la mayoría de cómo los matemáticos la conciben, de manera abstracta y en cierta medida subjetiva. Un matemático les va a decir que él construye la matemática en función él construye la geometría en función de unos ciertos axiomas, que esos axiomas se pueden escoger libremente, teniendo nada más en cuenta que sean categóricos, que sean consistentes, que sean completos. Esas serían más o menos las tres condiciones que pondrían algunos matemáticos cuando tienen conciencia de la lógica, porque muchos no tienen conciencia de la lógica. Blumenthal sí. Entonces, aquí tampoco se va a tener muy en cuenta la cuestión métrica, porque si ustedes recuerdan, los postulados de Euclides no son postulados métricos, sino postulados que podemos denominar constructivos. Nos dicen cómo construir ciertas cosas. Ustedes recuerdan, el primero dice, aquí lo tengo, se puede trazar una línea recta que pase por dos puntos. Dados dos puntos, siempre se puede trazar una línea recta que pase por ellos. ¿Quién lo puede trazar? Pues el ser humano, el sujeto es el que puede trazar entre dos puntos una línea. Por eso le llamo constructivo. Se puede prolongar una línea recta indefinidamente a partir de una recta finita. Esta prolongación indefinida, pues obviamente la realizan seres humanos, aunque concluirla, bueno, no se puede concluir, es indefinida. Se puede trazar una circunferencia con centro y radio dados. Recordemos que la geometría en su origen tiene que ver con mediciones y tiene que ver con construcciones. Hoy día la geometría se ha vuelto lo suficientemente abstracta como para hacernos creer que no tiene nada que ver con el mundo físico, aunque por supuesto ahí surgió. Bien, vamos a lo que podemos considerar el elemento temático básico de esta charla, que es Martin Heidegger y su libro Ser y Tiempo, nuevamente la edición que he estado leyendo. Quiero decirles que Ser y Tiempo, esta es la edición Planeta, obras maestras del pensamiento contemporáneo, pero es una reedición de la traducción de Gauss, publicada originalmente por el Fondo de Cultura Económica. Bien, he estado leyendo, he leído este libro, he invertido mi tiempo, o he dedicado mi tiempo libre, a leer y releer lo que nos dice Martin Heidegger, y debo decir que, contrario a lo que quizá en su momento creyó Carnap, mucho de lo que dice, por supuesto, tiene sentido. Mucho de lo que dice, por supuesto, lo hace desde el punto de vista de Husserl, el punto de vista fenomenológico. Y mucho de lo que dice tiene, en ciertos casos, algún interés más allá del reducido círculo de sus adoradores, admiradores, epígonos, apologetas y camaradas del partido nazi puedan creer. En particular, quiero comentar la construcción del espacio que hace Martin Heidegger. Y en video próximo hablaré de la fenomenología y de Hermann Weyl y de la relación que tiene la fenomenología con la relatividad especial y general. Hay un libro de Thomas Rickman que habla mucho de esto y se los voy a recomendar a la vez que voy a hacer algunos comentarios al respecto. Aquí por lo pronto vamos a lo que viene a ser la construcción del espacio, de la espacialidad en Martin Heidegger, una construcción que por supuesto es fenomenológica. Utiliza ese método, así define la filosofía. Su método de filosofar es fenomenológico y define así la filosofía como aquel procedimiento que utiliza la fenomenología para aproximarse a aquello que se quiere aproximar. Bien, vamos a comenzar con una definición que nos va a dar del concepto típico de espacio. Él tiene un concepto de espacio, no necesariamente este concepto será el concepto de fines del 19. Ustedes saben, este se publica en 1920 y tantos, Ser y Tiempo, 25 creo. No sé si ven aquí la fecha original. 1927, dice aquí, Max Niemeyer, Verlag, Tübingen. 1927, vamos a tomar esa fecha, 1927.
Ya para esa fecha la construcción del espacio se hace más bien a la manera de Klein, o ya nos enseñó Sophus Lee cómo construir el espacio desde un punto de vista teórico grupal. Y vamos a decir teórico grupal en lugar de simplemente algebraico, porque eso confunde mucho las cosas. Cuando construimos el espacio desde un punto de vista teórico grupal, es decir, identificándolo con un grupo, lo que estamos haciendo es construyendo el espacio a partir de las posibilidades de movimientos rígidos de los sujetos. Rotaciones, traslaciones de objetos son lo que le va a definir la construcción del espacio. El espacio, como ya dije, cuando es homogéneo, cuando es isótropo, cuando se ve igual en todas direcciones, isótropo, cuando es igual en toda, cuando nos trasladamos y no encontramos obstáculos, a eso le llamamos homogeneidad. Heidegger va a construir un espacio que no va a ser homogéneo y que por supuesto no va a ser isótropo, ya que la forma en cómo él lo concibe impide estas características, ya que él concibe un espacio construido a partir de un sujeto que tiene útiles a la mano, accesibles a él. Por lo tanto, esa construcción espacial es necesariamente una construcción que apela a los objetos, es decir, que no hace abstracción de ellos, como en muchos casos en las teorías matemáticas, esa abstracción de los objetos, se dejan únicamente las posibilidades de sus movimientos codificadas en un grupo. El concepto de movimiento se vuelve abstracto, se vuelve un grupo. Y eso va a caracterizar el espacio, cómo nos podemos mover en él. Esa sería la caracterización de fines del 19. Un espacio es aquello que construimos a partir de la manera en cómo nos movemos en él. Y eso se vuelve el concepto de grupo. Pero ¿cómo lo construye Heidegger? Primero va a hablarnos de una noción de espacio que él tiene, que viene en la parte C, que se titula Lo circundante del mundo circundante, y la espacialidad del ser ahí. Voy a leerlo. Dentro del primer esbozo del ser en, hubo de deslindarse el ser ahí respecto de un modo del ser en el espacio que llamamos la interioridad. Como ya dijimos, el ser ahí y en general los seres humanos se van a distinguir de los objetos en que los seres humanos tienen conciencia, los objetos no. Los seres humanos no se van a ubicar en el espacio de la misma manera que los objetos. Los objetos se limitan a estar ahí de la siguiente manera, dice Heidegger. A la manera de la interioridad. Esta quiere decir, un ente extenso está encerrado por los límites extensos de algo extenso. El ente interior y lo que lo encierra son ambos ante los ojos, son algo que, bueno, está ahí, frente a nosotros, frente al sujeto, digamos. Por lo tanto, estamos hablando de objetos en el espacio y al espacio lo concibe como un gran contenedor, en cuya interior nosotros nos encontramos. El espacio como un gran contenedor. Quiero decir, por supuesto, que esta no es ya la concepción de Sophus Lee, no es la concepción ya de fines del 19, pero en algún momento fue la concepción de Newton y de otros, el espacio como un gran contenedor de cosas. Lamentablemente para Heidegger ya se le ven adelantado y la concepción teórico-grupal del espacio es: el espacio es aquello a lo que tenemos acceso mediante los movimientos de los grupos. Y los movimientos de los grupos son necesariamente movimiento de algo, o sea, de la mano del sujeto. Esta es una rotación. Para que yo pueda decir que es una rotación, pues obviamente he de rotarla de manera abstracta. Hay un operador que genera este flujo. Así lo caracterizamos con una ecuación diferencial, con un operador. Esos operadores van a tener ciertas propiedades algebraicas y vamos a identificar un álgebra con una forma del espacio. Bien. Es decir, el espacio se construye a partir de movimientos de un sujeto. Esa es la idea. No es una interioridad, como lo piensa Heidegger. Pero bueno, esta es la idea que tenía Heidegger y no es históricamente incorrecta. Es la historia que tuvieron muchos en su momento que reflexionaron sobre el espacio. El espacio es un gran contenedor. Entonces él, en la parte de la espacialidad de lo a la mano dentro del mundo, nos va a decir, entre otras cosas, que el espacio lo construye el ser ahí de la siguiente manera. Esta dimensionalidad del espacio es la página 118 de la versión que ya mencioné en la traducción de Gauss. Esta dimensionalidad del espacio es embosada aún en la espacialidad de lo a la mano. El arriba es el en el tejado. El abajo, el en el suelo. El sujeto, el ser ahí, va a identificar el arriba no como una cuestión métrica o como una cuestión direccional, sino como una cuestión de familiaridad,
porque el ser ahí se ubica en el espacio a la manera de la familiaridad. Por lo tanto, el espacio le resulta familiar. ¿Y por qué sería familiar el espacio si lo concebimos como una cosa vacía o algo así? El espacio le va a resultar familiar porque no está vacío, está lleno de cosas, de útiles a la mano, de lo que está arriba. Arriba hay algo y nosotros nos ubicamos por algo que está arriba. En el tejado, por ejemplo. El tejado es el arriba. El abajo es el suelo, es decir, referentes inmediatos al sujeto. Estos referentes y estos movimientos se clasifican, por supuesto, abstractamente como un grupo. Heidegger se va a abstener de hacer ese tipo de clasificaciones porque parece ser que lo que a él le interesa es mantener eso como lo que va a decir relaciones fundantes. En el tejado se va a generalizar como el arriba, pero el fundamento de esa generalización del arriba es lo que el ser ahí concibe como el entejado, lo que está en el tejado, lo que está en el suelo. Eso es más o menos la idea de cómo Heidegger va a construir el espacio. Le va a llamar parajes, le va a llamar cosas así. Es decir, quiere caracterizar la espacialidad en función de ese ser que llama ser ahí, que es el ser humano, y luego nos va a preguntar quién es, la famosa reflexión sobre el uno, quién es el ser ahí, si no es auténtico, si es inauténtico. Realmente es una obra que conviene leer para tenerla presente. Conviene leerla con cuidado para no caer en el facilismo de los supuestos insentidos. Hay que comprender más o menos la idea del método fenomenológico, más o menos, y ser caritativos en todo lo posible, sobre todo si uno viene de la geometría. Yo sí encuentro que Heidegger hace una construcción espacial más o menos clara, al menos en lo que yo lo leo. Algunos me dirán que lo leo mal, por supuesto, siempre hay otros intérpretes de los filósofos, pero si ellos pueden justificar el porqué los movimientos del sujeto, así como dice Heidegger, el arriba no es un arriba abstracto, es el tejado, el abajo no es un abajo abstracto, es el suelo, lo que hay en el suelo son objetos, alguien va al suelo porque hay algo a la mano ahí que uno toma, va uno arriba porque hay algo ahí que uno va a utilizar. Eso representa movimientos del sujeto indefectiblemente y se puede codificar como grupos, y el espacio se genera entonces como grupo. La concepción de Martin Heidegger es la misma, más o menos la misma que la de Sophus Lee. Volveré sobre esto cuando hable de Hermann Weyl en un próximo video. Muchas gracias.